¿Sabías que durante décadas más de 2,5 millones de salvadoreños que vivían en Estados Unidos fueron vistos por su propio gobierno simplemente como máquinas de enviar dinero? Mientras miles de familias se separaban, mientras hermanos dejaban atrás su tierra natal escapando de la violencia y la pobreza, los gobiernos de turno solo veían una cosa: billetes verdes entrando cada mes al país. Hoy vamos a contarte una historia que cambiará tu forma de ver la política salvadoreña, porque lo que está pasando ahora con Nayib Bukele y la diáspora no tiene precedentes en la historia de El Salvador. Esta es una historia de dolor, de sueños rotos y de esperanza renovada. Es la historia de cómo 3 millones de salvadoreños que viven fuera de su país natal pasaron de ser ignorados a convertirse en actores políticos fundamentales. Es la historia de cómo un presidente rompió con 30 años de tradición política y decidió que aquellos que se vieron forzados a irse merecían tener voz en el futuro de su nación. Y también es una historia de controversia, porque nada en la política contemporánea de El Salvador es blanco o negro. Vamos a empezar desde el principio, desde esos años oscuros que marcaron a una generación entera de salvadoreños. Para entender por qué la relación de Bukele con la diáspora es tan significativa, necesitamos hablar de por qué esa diáspora existe. Y aquí es donde la historia se vuelve dura, porque estamos hablando de una de las guerras civiles más brutales que vivió América Latina en el siglo XX. Durante 12 años, entre 1981 y 1992, El Salvador vivió un conflicto armado que dejó más de 75,000 muertos. Imagínate eso por un momento: 75,000 personas en un país que apenas tenía 5 millones de habitantes. Era una guerra entre guerrillas de izquierda agrupadas en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional y un gobierno militar respaldado por Estados Unidos. Familias enteras fueron destruidas, comunidades completas desaparecieron, y el miedo se convirtió en el pan de cada día. Pero fíjate en esto, porque es fundamental para entender todo lo que viene después. Durante esos años de guerra, cientos de miles de salvadoreños no tuvieron más opción que huir. Se fueron principalmente a Estados Unidos, muchos de ellos sin documentos, arriesgando sus vidas en el camino. Y cuando llegaban a ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Washington D.C., Houston o Nueva York, encontraban trabajos duros, largas jornadas, discriminación, pero también la posibilidad de enviar dinero a casa. Ese dinero, esas remesas, comenzaron a convertirse en el salvavidas de las familias que quedaron atrás. Llegó el año 1992, se firmaron los acuerdos de paz, la guerra terminó formalmente. Pero aquí viene algo que mucha gente no entiende: la violencia no terminó, solo cambió de forma. Las pandillas que se habían formado en las calles de Los Ángeles, jóvenes salvadoreños que crecieron en medio de la marginalidad, fueron deportados masivamente de vuelta a El Salvador. Y así nacieron las maras, esas organizaciones criminales que convertirían a El Salvador en uno de los países más violentos del mundo durante las siguientes 2 décadas. Durante los años 90 y la primera década del 2000, la violencia pandilleril se volvió insoportable. El Salvador llegó a tener tasas de homicidio de más de 100 muertos por cada 100,000 habitantes. Para que te hagas una idea, eso es 20 veces más que la tasa de homicidios en Estados Unidos. Las extorsiones se convirtieron en algo cotidiano, nadie estaba a salvo, y miles de familias más tomaron la decisión de irse. La diáspora siguió creciendo, pero no porque quisieran, sino porque no tenían alternativa. Ahora viene la parte que más nos interesa: ¿cómo trataron los gobiernos de Arena y del FMLN a esta diáspora masiva durante todos esos años? Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque la respuesta es clara y dolorosa: los trataron como cajeros automáticos humanos. Desde los años 90 hasta la llegada de Bukele en 2019, 2 partidos dominaron la política salvadoreña. Primero Arena, el partido de derecha que gobernó desde 1989 hasta 2009. Luego el FMLN, la antigua guerrilla convertida en partido político que gobernó de 2009 a 2019. Y aunque estos 2 partidos se odiaban entre sí, tenían algo en común cuando se trataba de la diáspora: ambos la ignoraban políticamente pero celebraban su dinero. Las remesas comenzaron a crecer de manera exponencial. En los años 80 representaban apenas un 4% del Producto Interno Bruto de El Salvador. En los 90 ya eran un 11%. Para principios del 2000, habían alcanzado el 19%. Hoy, en 2025, representan más del 24% de toda la economía salvadoreña. Son más de 10,000 millones de dólares que llegan cada año desde el extranjero, principalmente desde Estados Unidos.
Pero fíjate en la hipocresía de todo esto. Los gobiernos anteriores construyeron toda su estrategia económica alrededor de las remesas. No desarrollaron industrias, no invirtieron en crear empleos de calidad, no construyeron un modelo económico sostenible. En lugar de eso, dejaron que la economía dependiera del sacrificio de millones de salvadoreños que trabajaban en el extranjero. Era más fácil dejar que la gente se fuera y esperar el dinero que llegaba cada mes. Y mientras tanto, ¿qué derechos políticos tenían estos salvadoreños en el exterior? Prácticamente ninguno. Durante las elecciones de 2014, apenas 3.800 salvadoreños en el exterior pudieron votar. 3.800 de más de 2,5 millones. ¿Por qué tan pocos? Porque el sistema estaba diseñado para hacer casi imposible que votaran. Tenían que registrarse con meses de anticipación, presentarse físicamente en los consulados el día de las elecciones, y solo podían votar para presidente, no para diputados ni alcaldes. Los analistas políticos de la época lo dijeron claramente, era un sistema diseñado para negar el voto. Ambos partidos, Arena y FMLN, temían el poder electoral de la diáspora. No sabían cómo votarían estas personas que habían vivido décadas en Estados Unidos, que habían conocido otro sistema político, que tenían otra perspectiva. Entonces simplemente los mantuvieron fuera del juego político. Pero el dinero sí lo querían. Cada gobierno hablaba de la importancia de las remesas, de cómo sostenían la economía, de cómo mantenían a flote a millones de familias. Los bancos y las empresas remesadoras se llenaban los bolsillos con comisiones por transferencias. El gobierno recibía los beneficios indirectos de todo ese dinero circulando. Pero los salvadoreños en el exterior seguían sin voz, sin voto, sin representación. Y aquí viene algo que debes entender porque es crucial, esta exclusión no era solo política, era también emocional y social. Los salvadoreños que emigraron cargaban con una culpa tremenda. Se habían ido dejando a sus padres, a sus hermanos, a veces hasta a sus propios hijos. Trabajaban en lo que podían, muchas veces en condiciones difíciles, enfrentando discriminación, viviendo con el miedo constante de ser deportados si no tenían papeles. Y mientras tanto, desde El Salvador a veces hasta los miraban con resentimiento, como si hubieran abandonado el país en lugar de haber sido expulsados por la violencia y la falta de oportunidades. Esta es la realidad que heredó Nayib Bukele cuando llegó al poder en 2019. Un país profundamente dividido, con una economía que dependía de las remesas pero que no reconocía políticamente a quienes las enviaban. Y Bukele vio en esto una oportunidad política brillante, pero también un cambio genuino en la forma de ver a la diáspora. Desde su campaña electoral, Bukele adoptó un discurso radicalmente diferente sobre la diáspora. No hablaba de ellos como salvadoreños que se habían ido, sino como salvadoreños que habían sido forzados a irse por gobiernos incompetentes. No los veía como simples enviadores de dinero, sino como parte fundamental de la nación salvadoreña, con derechos plenos y voz política. Y esto no era solo retórica vacía. Bukele sabía algo que Arena y el FMLN nunca entendieron: la diáspora era una fuerza política dormida esperando ser activada. 3 millones de personas que mantenían lazos emocionales profundos con El Salvador, que seguían las noticias del país, que visitaban a sus familiares cuando podían, que soñaban con un El Salvador mejor. Si lograba conectar con ellos, tendría un apoyo político masivo. La primera gran apuesta de Bukele con la diáspora fue digital y comunicacional. Su dominio de las redes sociales, particularmente de Twitter, le permitió hablar directamente con salvadoreños en Los Ángeles, Houston, Washington o Nueva York sin intermediarios. Mientras los políticos tradicionales apenas sabían usar Facebook, Bukele estaba construyendo una comunidad digital transnacional. Sus mensajes eran simples pero poderosos: ustedes no abandonaron a El Salvador los abandonó a ustedes. Ahora vamos a construir el país que merecían haber tenido siempre. Este tipo de lenguaje resonaba profundamente con personas que habían cargado culpa durante años. De repente, un presidente les estaba diciendo que no era su culpa haberse ido, que ellos eran víctimas de un sistema corrupto e incompetente. Pero las palabras no bastan en política, necesitas hechos concretos. Y aquí es donde Bukele comenzó a mover piezas que cambiarían para siempre la relación entre el gobierno salvadoreño y su diáspora. La más importante, la más revolucionaria, fue la reforma del voto en el exterior. En 2023, la Asamblea Legislativa controlada por Nuevas Ideas, el partido de Bukele, aprobó la ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero.
Esta ley representaba un cambio radical, histórico. Por primera vez en la historia de El Salvador, los salvadoreños en el exterior tendrían la posibilidad real, práctica, de votar en las elecciones presidenciales y legislativas. Y fíjate en los detalles, porque los detalles importan. La nueva ley establecía dos mecanismos de votación: voto remoto por Internet y voto electrónico presencial. Los salvadoreños en el exterior podrían votar desde sus casas usando cualquier dispositivo con cámara e Internet. Solo necesitaban su documento único de identidad o su pasaporte, incluso si estaba vencido. El periodo de votación anticipada se extendería por casi un mes, desde principios de enero hasta el día de las elecciones en febrero. Más de 740.000 salvadoreños fueron habilitados para votar. 740.000. Compara eso con los 3.800 de las elecciones anteriores y entenderás la magnitud del cambio. Este no era un ajuste menor al sistema electoral, era una transformación completa. Los críticos de Bukele, y tienen razones válidas para criticar, señalaron que esta reforma era fundamentalmente un cálculo político. Bukele sabía que la diáspora lo apoyaba masivamente. Las encuestas mostraban que más del 90% de los salvadoreños en el exterior respaldaban su gestión, principalmente por el tema de la seguridad. Al abrir las puertas del voto exterior, Bukele se estaba garantizando cientos de miles de votos adicionales. Y efectivamente, en las elecciones de febrero de 2024, los resultados fueron contundentes. Más de 322.000 personas votaron desde el exterior. Y Bukele obtuvo un impresionante 96.5% de esos votos. Sí, leíste bien, 96.5%. En algunos centros de votación en Estados Unidos, Bukele obtuvo más del 97%. Estas cifras generaron debate intenso. Los opositores argumentaban que el sistema no era completamente transparente, que había problemas de verificación, que el gobierno había utilizado recursos públicos de manera indebida para promover el registro de votantes. Reportes periodísticos documentaron cómo embajadores y personal consular hacían campaña abierta por Bukele, cómo se mezclaban funciones del Tribunal Supremo Electoral con operadores políticos de nuevas ideas. Pero más allá de las controversias sobre el proceso, algo era innegable: por primera vez en la historia, los salvadoreños en el exterior habían ejercido su derecho al voto de manera masiva. Familias que llevaban 30 años fuera del país pudieron decidir sobre el futuro político de su nación. Personas que habían huido de la guerra civil en los 80 finalmente tenían voz en las elecciones. Y aquí viene algo fascinante que muchos análisis pasan por alto: el voto de la diáspora no solo cambió las matemáticas electorales, cambió la narrativa política del país. De repente, los salvadoreños que vivían en El Salvador tuvieron que reconocer que los que estaban afuera importaban políticamente. No podían seguir siendo ignorados o menospreciados. Eran cientos de miles de votantes con poder real. Ahora, ¿por qué la diáspora apoyaba tan masivamente a Bukele? Hay varias razones y es importante entenderlas todas, no quedarnos con explicaciones simplistas. La razón principal era la seguridad. Desde marzo de 2022, Bukele había implementado un régimen de excepción que llevó a la captura de más de 88.000 presuntos pandilleros. La tasa de homicidios cayó dramáticamente, de más de 100 por cada 100.000 habitantes a menos de 3. Para los salvadoreños en el exterior, esto tenía un significado profundo y personal. Muchos de ellos habían huido precisamente por la violencia. Tenían familiares que habían sido extorsionados, conocían historias de vecinos asesinados, habían perdido amigos en manos de las pandillas. Ver que finalmente alguien enfrentaba el problema de frente, aunque los métodos fueran controversiales, generaba un alivio enorme. Además, la diáspora veía la transformación desde lejos, con una perspectiva diferente. No vivían el día a día del régimen de excepción, no experimentaban directamente las detenciones arbitrarias que denunciaban organizaciones de derechos humanos, no sentían en carne propia las restricciones a libertades civiles. Lo que veían eran las estadísticas de criminalidad bajando, las fotos de calles tranquilas, los videos de familias disfrutando playas que antes eran peligrosas. Esta distancia creaba lo que algunos analistas llamaban una visión idealizada. Los salvadoreños en el exterior apoyaban a Bukele por los resultados visibles, pero no vivían las consecuencias menos visibles. Era más fácil respaldar el régimen de excepción cuando no eras tú quien corría el riesgo de ser detenido equivocadamente. Pero había otra dimensión en el apoyo de la diáspora que va más allá de la seguridad: el orgullo nacional.
Durante décadas, los salvadoreños en Estados Unidos habían tenido que vivir con la vergüenza de que su país fuera sinónimo de violencia y pobreza. Cuando les preguntaban de dónde eran, muchos sentían vergüenza al responder. El Salvador era el país de las pandillas, del país más peligroso del mundo, del lugar del que todos querían escapar. Bukele cambió esa narrativa. De repente, El Salvador estaba en las noticias internacionales por razones positivas. El país más peligroso del mundo se había convertido en uno de los más seguros. Turistas empezaron a llegar. La economía mostraba signos de crecimiento. Para la diáspora, esto era motivo de orgullo. Finalmente podían hablar de su país sin que los miraran con lástima. Y Bukele cultivaba este sentimiento deliberadamente. En febrero de 2024, fue invitado a la Conferencia de Acción Política Conservadora en Maryland, Estados Unidos. Cuando subió al escenario, la multitud, incluyendo cientos de salvadoreños, lo recibió con ovaciones. Banderas salvadoreñas ondeaban por todos lados. La gente coreaba su nombre. Bukele habló de su lucha contra las pandillas, criticó a las ciudades estadounidenses por su política criminal laxa, se presentó como un ejemplo de liderazgo fuerte. Este tipo de eventos reforzaban la conexión emocional con la diáspora. Bukele no solo era el presidente de El Salvador, se estaba convirtiendo en una figura de la política conservadora internacional, alguien que otros líderes respetaban y querían conocer. Para los salvadoreños en el exterior, especialmente para aquellos con tendencias políticas conservadoras, esto era validación. Pero el legado de Bukele con la diáspora no se limitaba a darles el voto o a generar orgullo nacional. También incluyó intentos, algunos exitosos y otros cuestionables, de integrarlos económicamente de nuevas formas. Y aquí es donde tenemos que hablar del Bitcoin, un tema controversial que merece análisis profundo. En junio de 2021, la Asamblea Legislativa aprobó la ley Bitcoin, convirtiendo a El Salvador en el primer país del mundo en adoptar la criptomoneda como moneda de curso legal. Bukele presentó esto como una forma de reducir los costos de las remesas y facilitar las transacciones de la diáspora. Argumentaba que millones de salvadoreños en el exterior podrían enviar dinero a sus familias de manera más barata y rápida usando Bitcoin. La idea generó enorme atención internacional. Bukele se convirtió en el póster child del movimiento Bitcoin, un líder visionario que apostaba por la tecnología financiera del futuro. Pero la realidad fue mucho más complicada que el marketing. La mayoría de los salvadoreños, tanto en el país como en el exterior, nunca adoptaron realmente el Bitcoin. Encuestas mostraban que solo un 8% de la población lo usaba ocasionalmente. Para la diáspora específicamente, el Bitcoin presentaba problemas prácticos. Primero, la volatilidad, el valor de la criptomoneda fluctuaba dramáticamente de un día para otro. ¿Cómo podías enviar dinero a tu familia para comprar comida si ese dinero podía perder 20% de su valor en una semana? Segundo, la complejidad tecnológica. Muchos salvadoreños mayores, tanto enviadores como receptores de remesas, no tenían el conocimiento técnico para manejar billeteras digitales. Estudios mostraron que el uso de Bitcoin para remesas cayó significativamente. Una investigación encontró que el 43.6% de los receptores de remesas creían que el Bitcoin tendría un impacto negativo en la economía. Cuando el remitente aprobaba el Bitcoin, los receptores eran menos pesimistas, pero si el remitente lo desaprobaba, más del 80% creían que afectaría negativamente. Para enero de 2025, bajo presión del Fondo Monetario Internacional, El Salvador reformó la ley Bitcoin eliminando su estatus de moneda de curso legal. Su aceptación pasó de obligatoria a voluntaria, ya no se podía usar para pagar impuestos. Fue, en esencia, una admisión tácita de que el experimento no había funcionado como se planeaba. Pero había otra apuesta relacionada con Bitcoin que generó aún más controversia, Bitcoin City. En noviembre de 2021, Bukele anunció planes para construir una ciudad futurista cerca del volcán de Conchagua, en el oriente del país. Sería una metrópoli sin impuestos sobre la renta o las ganancias, alimentada por energía geotérmica del volcán, un paraíso para inversionistas y empresarios que creyeran en el Bitcoin. La maqueta era impresionante, edificios inteligentes, áreas residenciales modernas, centros comerciales, un aeropuerto. Bukele prometió que se financiaría con la emisión de $1.000 millones en bonos volcán, instrumentos financieros respaldados por Bitcoin. La construcción comenzaría en 2022. La diáspora prestó atención. Familias salvadoreñas en Estados Unidos comenzaron a comprar terrenos en la zona entre 2023 y 2025, soñando con ser parte de este proyecto visionario.
Algunos incluso comenzaron a planear su retorno a El Salvador, atraídos por la idea de vivir en esta ciudad del futuro. Pero para mayo de 2025, 4 años después del anuncio, Bitcoin City seguía siendo solo una maqueta. Periodistas que visitaron Conchagua reportaron que no había señales de construcción. Los pobladores locales tomaban como una broma las preguntas sobre la ciudad. Familias de la diáspora que habían comprado terrenos se sintieron estafadas, temiendo que todo quedara solo en diseño de papel. El gobierno gastó millones en estudios y diseños, pero la ciudad principal nunca comenzó a construirse. Los bonos nunca se emitieron. El proyecto quedó como símbolo de las ambiciones grandiosas de Bukele que no siempre se materializaban en realidad concreta. Para la diáspora que había creído en el proyecto, fue una decepción significativa. Sin embargo, y esto es importante mencionarlo, no todo en la agenda de Bukele con la diáspora fueron proyectos fallidos o controversiales. Hubo iniciativas concretas que sí generaron impacto real en la vida de los salvadoreños. Una de las más significativas fue el Programa de Movilidad Laboral. Este programa, desarrollado en coordinación con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, gestionó más de 14.000 oportunidades laborales legales desde finales de 2021 hasta 2024. Estas no eran oportunidades para migración irregular, sino empleos formales, con contratos, con protección laboral. El impacto fue medible. Esas 14.000 oportunidades se tradujeron en un cambio de vida para aproximadamente 56.000 salvadoreños, considerando familias beneficiadas. Los trabajadores que participaron enviaron remesas no solo para consumo, sino para inversión. Más de 700 trabajadores informaron haber enviado dinero específicamente para iniciar o fortalecer negocios. Se documentaron 455 emprendimientos financiados con estas remesas, con una inversión total de $3.3 millones. Además, más de 400 trabajadores invirtieron en educación, destinando un total de $1.800.000. Esto representaba un cambio cualitativo en el uso de las remesas, no solo para sobrevivir el día a día, sino para construir futuro. Este tipo de programas mostraban una visión más sofisticada de la relación con la diáspora. No se trataba solo de celebrar el dinero que llegaba, sino de crear estructuras que permitieran a los salvadoreños emigrar de manera legal y segura, trabajar en condiciones dignas, y usar sus ahorros de manera productiva. Pero todo esto nos lleva a una pregunta fundamental que debemos enfrentar con honestidad. ¿Realmente cambió Bukele la forma en que el gobierno salvadoreño ve a la diáspora, o simplemente refinó la forma de aprovecharla políticamente? Esta es una pregunta difícil y las respuestas no son blancas o negras. Por un lado, es innegable que Bukele dio a la diáspora poder político real. El voto en el exterior no es algo cosmético, es participación democrática genuina. Cientos de miles de salvadoreños que antes estaban completamente excluidos del proceso político ahora tienen voz. Esto, independientemente de los motivos de Bukele, es un avance democrático. También es cierto que el discurso de Bukele sobre la diáspora es radicalmente diferente al de gobiernos anteriores. Ya no se habla de los que se fueron, sino de nuestros hermanos en el exterior. El lenguaje importa porque refleja y moldea actitudes sociales. La diáspora ya no es vista, al menos oficialmente, como ciudadanos de segunda categoría. Por otro lado, los críticos tienen argumentos sólidos. El sistema de voto en el exterior, aunque amplió dramáticamente la participación, tenía problemas de transparencia. La forma en que se promovió el registro, la mezcla de funciones gubernamentales y partidarias, las irregularidades reportadas, todo esto genera dudas legítimas sobre la limpieza del proceso. Además, hay una pregunta incómoda. ¿Es justo que personas que llevan 30 años viviendo en Estados Unidos, que no experimentan directamente las consecuencias de las políticas salvadoreñas, tengan tanto peso electoral? Algunos argumentan que el voto de la diáspora debería tener límites o condiciones, que debería haber algún requisito de conexión real con el país más allá del nacimiento. Y luego está la cuestión económica fundamental. El Salvador sigue dependiendo masivamente de las remesas. En 2025, las remesas alcanzaron más de $10.000 millones, representando el 27.3% del PIB. Esto es insostenible a largo plazo. Un país no puede basar su economía en que millones de sus ciudadanos tengan que irse a trabajar a otro lado. Bukele no ha resuelto este problema estructural. No ha creado suficientes empleos de calidad en El Salvador. No ha diversificado la economía de manera significativa. No ha construido industrias que generen riqueza interna. En ese sentido, aunque el discurso cambió, la dependencia económica de la diáspora continúa igual que antes. Entonces, ¿cuál es el balance final? ¿Cuál es el verdadero legado de Bukele con la diáspora? La respuesta honesta es que es un legado mixto,
complejo, lleno de luces y sombras. Del lado positivo, Bukele reconoció a la diáspora como parte integral de la nación salvadoreña. Les dio derechos políticos que nunca habían tenido. Generó un sentido de orgullo nacional que hacía décadas no existía. Creó programas concretos de movilidad laboral que ayudaron a miles de familias. Estableció un precedente que será difícil revertir. Cualquier gobierno futuro tendrá que reconocer el poder político de los salvadoreños en el exterior. Del lado negativo, hay preguntas legítimas sobre si esta inclusión política fue genuina o simplemente calculada para beneficio electoral. Los proyectos más visionarios, como Bitcoin City, resultaron ser más marketing que realidad, generando expectativas que no se cumplieron. La dependencia económica de las remesas no solo no disminuyó, sino que aumentó. Y las controversias sobre transparencia electoral siguen sin resolverse. Hay también una dimensión más profunda y filosófica en todo esto. ¿Qué significa ser salvadoreño en el siglo XXI? Si 3 millones de salvadoreños viven en el exterior, si la mitad de las familias del país tienen al menos un pariente en Estados Unidos, si un cuarto de la economía depende del dinero que llega de afuera, ¿es El Salvador solo el territorio entre Guatemala y el Océano Pacífico, o es algo más grande, más disperso, más complejo? Bukele, consciente o inconscientemente, está redefiniendo esta identidad nacional. Ya no se trata de un país con una diáspora, sino de una nación transnacional donde las fronteras geográficas son menos importantes que los lazos culturales, familiares y ahora políticos. Esta es una visión radical que rompe con el concepto tradicional de Estado-nación. Y esto tiene implicaciones que van mucho más allá de El Salvador. Otros países de América Latina están observando. México tiene una diáspora enorme en Estados Unidos. Guatemala, Honduras, Nicaragua también. Si el modelo salvadoreño de incluir políticamente a la diáspora funciona, otros países podrían seguirlo. Podríamos estar viendo el nacimiento de un nuevo tipo de política democrática en la región. Pero también hay riesgos. Si la diáspora se convierte en un bloque electoral decisivo, pero vive las consecuencias de las políticas de manera indirecta, puede haber un desbalance peligroso. Las personas que viven en el país podrían sentir que sus voces importan menos que las de aquellos que están afuera. Esto podría generar resentimiento y división social. Mirando hacia el futuro, hay varias preguntas abiertas. Primera, ¿seguirá la diáspora apoyando masivamente a Bukele o su movimiento político? El apoyo actual está basado principalmente en el éxito del régimen de excepción contra las pandillas. Pero, ¿qué pasa cuando ese tema deje de ser la prioridad? ¿Qué pasa si la economía se deteriora, si la deuda pública se vuelve insostenible, si surgen nuevos problemas? Segunda pregunta. ¿Cómo evolucionará el sistema de voto en el exterior? ¿Se mantendrá tal como está o habrá reformas para hacerlo más transparente? ¿Se expandirá para incluir más tipos de elecciones? ¿Habrá límites sobre cuánto tiempo puedes vivir fuera antes de perder el derecho al voto? Tercera pregunta, quizás la más importante, ¿logrará El Salvador finalmente crear una economía que no dependa tan dramáticamente de las remesas? Esta es la prueba definitiva. Si Bukele o sus sucesores pueden generar suficientes empleos de calidad, suficientes oportunidades, para que los salvadoreños no tengan que emigrar, entonces habrán resuelto el problema de raíz. Porque al final, el objetivo no debería ser perfeccionar la relación con la diáspora, sino hacer innecesaria su existencia. El sueño no debería ser que 3 millones de salvadoreños vivan en el exterior sintiéndose incluidos políticamente, sino que puedan quedarse en su país y construir vidas prósperas allí. Hay indicios esperanzadores. La seguridad mejorada ha comenzado a atraer inversión extranjera. El turismo está creciendo significativamente. Algunos salvadoreños de la diáspora están regresando, no porque tengan que hacerlo, sino porque quieren hacerlo. Están abriendo negocios, invirtiendo en bienes raíces, trayendo capital y conocimientos adquiridos en el exterior. Este fenómeno de retorno es fascinante y podría ser transformador. Imagina si miles de salvadoreños que pasaron décadas en Estados Unidos, que aprendieron inglés, que trabajaron en diferentes industrias, que conocieron otras formas de hacer las cosas, empiezan a regresar con capital y experiencia. Podrían convertirse en motores de desarrollo económico. Pero esto solo pasará si las condiciones se mantienen. Si la seguridad se deteriora, si la economía colapsa, si la situación política se vuelve inestable, ese incipiente movimiento de retorno se revertirá inmediatamente. La diáspora es pragmática, regresará si hay oportunidades reales, pero huirá de nuevo si las cosas se ponen difíciles. También debemos reconocer que hay voces disidentes dentro de la diáspora. No todos los salvadoreños en el exterior apoyan a Bukele. Hay organizaciones de derechos humanos, activistas, periodistas exiliados, que critican duramente el régimen. Argumentan que el costo en libertades civiles del régimen de excepción es demasiado alto.
Señalan las detenciones arbitrarias, las torturas documentadas por organizaciones internacionales, la concentración de poder, la eliminación de controles democráticos. Estas voces disidentes a menudo se sienten marginadas dentro de la propia diáspora. Cuando el 96% vota por Bukele, el 4% que no lo hizo puede sentirse aislado. En comunidades salvadoreñas en Estados Unidos, criticar a Bukele puede generar conflictos familiares y sociales. Hay una presión social enorme para estar del lado del presidente popular. Pero estas voces críticas son importantes para el debate democrático. No podemos tener una discusión honesta si solo escuchamos una perspectiva. Y el hecho de que existan estas voces disidentes, incluso siendo minoritarias, es en sí mismo valioso. Significa que no hay unanimidad ciega, que hay personas dispuestas a cuestionar incluso cuando es impopular hacerlo. Al final, la historia de Bukele y la diáspora es la historia de El Salvador en el siglo XXI. Es una historia de dolor histórico, de millones de personas forzadas a dejar su tierra. Es una historia de exclusión política, de gobiernos que solo querían el dinero pero no daban derechos. Es una historia de cambio político radical, de un líder que rompió el molde tradicional. Y es una historia inconclusa, porque todavía no sabemos cómo terminará. Lo que sí sabemos es que ya no hay vuelta atrás. Los salvadoreños en el exterior ya probaron el poder político. Ya saben que sus votos importan, que pueden influir en el destino de su país. Ya experimentaron ser tratados como socios en lugar de como cajeros automáticos. Ningún gobierno futuro podrá quitarles eso sin pagar un precio político enorme. Y quizás ese sea el verdadero legado, más allá de Bukele mismo. Un cambio permanente en la forma en que El Salvador se entiende a sí mismo como nación. Un reconocimiento de que la diáspora no es un accidente vergonzoso de la historia, sino una parte fundamental de la identidad salvadoreña moderna. Una aceptación de que El Salvador es tanto la tierra entre sus fronteras como los millones de corazones salvadoreños que laten en ciudades estadounidenses. Bukele no creó la diáspora, esa fue creada por décadas de violencia, pobreza y gobiernos incompetentes. Pero Bukele cambió la forma en que la diáspora se relaciona con su país de origen. Les dio voz, les dio poder, les dio dignidad. Y aunque sus motivos pueden haber sido parcialmente calculados, aunque sus métodos pueden ser cuestionables, aunque sus promesas no siempre se cumplieron, eso no cambia el hecho fundamental: la relación entre El Salvador y su diáspora nunca volverá a ser lo que era. Para bien o para mal, los salvadoreños en el exterior pasaron de ser cajeros automáticos a ser socios. Pasaron de ser ignorados a ser cortejados. Pasaron de ser excluidos a ser parte del juego político. Y ese cambio, esa transformación, es histórica. Ahora te pregunto a ti, ¿crees que este cambio es positivo para El Salvador a largo plazo? ¿Debería la diáspora tener tanto poder político cuando no vive directamente las consecuencias de las decisiones? ¿Es Bukele un visionario que entendió el futuro de las naciones en un mundo globalizado, o es un político calculador que simplemente encontró una mina de oro electoral? Estas son preguntas que cada quien debe responder según sus propios valores y análisis. Lo que no se puede negar es que estamos presenciando un experimento político fascinante, un experimento que podría redefinir no solo a El Salvador, sino la forma en que pensamos sobre nacionalidad, ciudadanía y democracia en el siglo XXI. La historia de la diáspora salvadoreña es una historia de resiliencia, de sacrificio, de esperanza. Durante décadas fueron los olvidados, los que sostuvieron la economía desde las sombras sin recibir reconocimiento. Ahora finalmente tienen voz. Cómo usen esa voz, cómo el gobierno responda a esa voz, y cómo evolucione esta relación en los próximos años, determinará en gran medida el futuro de El Salvador. Si te interesó este análisis, déjanos tus comentarios. Queremos saber qué opinas, especialmente si eres parte de la diáspora salvadoreña. ¿Cómo has vivido estos cambios? ¿Te sientes más conectado con El Salvador ahora que antes? ¿Votaste en las últimas elecciones? ¿Qué esperas para el futuro? Y si no eres salvadoreño pero te interesa la política latinoamericana, esta historia tiene lecciones para toda la región. La migración es una realidad que afecta a casi todos los países de América Latina. Cómo los gobiernos manejen la relación con sus diásporas será cada vez más importante en las próximas décadas. Suscríbete al canal si quieres más análisis profundo sobre liderazgo político, transformaciones sociales y los grandes temas que están moldeando América Latina. Comparte este video con alguien a quien le pueda interesar. Y mantente atento porque seguiremos analizando el fenómeno Bukele desde todos los ángulos posibles. Porque al final, entender a Bukele no es solo entender a un presidente, es entender un momento histórico, una transformación generacional, un cambio de paradigma en la forma en que pensamos sobre la política, la nación y la identidad en el mundo moderno. Y esa historia, esa transformación, apenas está comenzando.